Hermano, vamos a continuar. Hay una parte en que los riesgos se corren cuando uno va corriendo es tropezar. En una carrera, uno de los riesgos que te pueden impedir llegar a tu meta es tropezar. Hay gente que ha corrido en las Olimpiadas, les toca correr y cuando tropiezan y caen pierden la carrera, porque ya los otros se adelantaron y ya no alcanzan. Pero aquí nuestra propia vida puede ser un tropiezo para otros. Quiero explicar algo que Dios me ha estado revelando en la Escritura respecto de la glotonería, de los trastornos de la alimentación y de las borracheras. Dice Deuteronomio capítulo 21 versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Te das cuenta que la desobediencia va unida a los trastornos de la alimentación y a las borracheras? Entonces, de pronto, cuando las personas quieren encontrar un remedio para las adicciones o para el alcoholismo, tienen que reconocer que su vida es ingobernable, que primero se volvieron desobedientes y después adictos. Entonces, aquí hay una amenaza en el libro de Habacuc. Y digo una amenaza, en verdad es una profecía y una palabra fuerte que dice Habacuc capítulo 2 en el versículo 5. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma. Dicen que el alcoholismo y las adicciones son una perversa enfermedad del alma. El alma que se ensancha en no escuchar de ninguna manera consejo de nadie. Ponen orejas de tubo, dicen por ahí. Entra por un lado, sale por el otro y hacen siempre lo que quieren. La desobediencia. Pero tiene mucho que ver con esto. Ensanchó como el Seol su alma. Y es como la muerte, que no se saciará. En el versículo 15 dice: actualmente esto es vida cotidiana. Ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le emborrachas para mirar su desnudez. Estas perversiones son actuales. No son del tiempo de Habacuc. Son hoy. Más que nunca, porque el Señor mismo dijo que en los últimos tiempos sería como Sodoma y Gomorra. Y si hablamos del desatar de los demonios en estos tiempos de oscuridad, eso va a pasar.
porque son demonios designados para perder a la gente por desobediencia, como se perdió Eva. El primer pecado no fue comer el fruto, el primer pecado fue la desobediencia. Entonces esa tentación va a seguir, disfrazada de cualquier cosa, de manera que el demonio se va a disfrazar de ángel de luz. Y tú no vas a distinguir, porque dice la Escritura que en estos postreros tiempos, cuando te digan que Jesucristo anda sanando en la tierra, no les creas, porque Cristo no va a poder nunca más poner sus pies en la tierra. Cristo va a venir en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, aleluya. Y después los que hayamos quedado seremos llevados con Él. Pero Cristo no andará en la tierra. El pueblo engañado que pedía señales a Cristo está esperando el falso Cristo. Es ese pueblo necio, desobediente, contumaz. Dice, se pusieron a comer y a beber y a jugar en el desierto, dice Romanos, el apóstol Pablo. Aquellos que cayeron como 23,000 de un golpe en el desierto. Ahora, si te dice a ti, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas la hiel y le embriagas para mirar su desnudez, te has llenado de deshonra. Te has llenado de deshonra. Deshonrar a alguien dándole bebida para después tener relaciones sexuales vía cualquier cosa. Y actualmente te echan gotitas de no sé qué y apareces muerto por ahí por andarte metiendo en lo que no. Niñas desaparecidas que las violan, se las roban y aparecen por allá muertas. Y la gente dice que uno es un espantado. Yo te invito a que vayas a buscar en una investigación de este año nada más cuántas cosas como esas han sucedido. Niñas desaparecidas, muertas, violadas. Pero tú ves los antros donde se vende alcohol. Si vemos en el libro de Lucas, también en el capítulo 21, en el versículo 29, dice, también les dio una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Dice el 32, de cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate la profecía de Jesucristo para ti y para mí, que hemos alcanzado los últimos tiempos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Actualmente, toda comida chatarra que produce compulsión y obsesión de comer y comer y comer y comer y seguir comiendo. La glotonería es algo actual. Todos los productos industrializados que tienen sabores atractivos es para eso, para que estés come, pues es que sabe bien sabroso. Y la comida que te nutre te dices, es que no me gusta, porque no has educado tu paladar a mirar el alimento en vez del sabor. Lo mismo es la palabra de Dios. Escuchas y lees libros que de veras son basura, en vez de leer la palabra de Dios y obedecerla. Aleluya. El bestseller escrito por quien quieras. Libros basura, así como la comida basura, que te desvían de toda posibilidad de obedecer al que te va a regalar, al que te invita a comprar sin dinero vida eterna.
si tuvieres un hijo desobediente. Podemos mirar que dice el Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué viene haciendo referencia a la Escritura de la embriaguez, de la glotonería y de los afanes de esta tierra? Porque todo lo que la mente obnubilada por el consumo de cosas, producto del pecado, se tiene que satisfacer con dinero para comprar todo lo que a ti te llena los vacíos o el vacío de tu corazón, que se van a llenar sí o sí con personas, con sustancia, con dinero, con casas, con autos, menos con el Espíritu Santo de Dios. Hablando en el libro de Romanos capítulo 14, en el versículo 17, mira lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué dijo el Señor desde siempre? Los hijos contumaces, glotones y borrachos, desobedientes a sus padres. Chamaquitos, hijos de cristianos, emborrachándose. Judíos ortodoxos de día y de noche, llenos los antros. Ahí está mi esposa, emborrachándose y metidos en orgías de comida y de sexualidad. Ortodoxos, judíos ortodoxos. No te estoy mintiendo, hay investigación, hay datos duros de eso. ¿Tú crees que nosotros vamos a estar exentos de eso? No. Y muchos de nuestros hijos están metidos en esas cosas, en las borracheras. Y cuando oigo la palabra que dice, ordena tu casa, ¿sabes cuál es la manera que Dios quiere que ordenes tu casa? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Mi casa es mi casa. Primero debo ordenar mi casa. Y en la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y como dijo el ciego, Dios no escucha al pecador. Si quieres salvar a tus hijos y a tu familia, tienes que ser santo. Aquel que te dice que no puedes ser santo, quitamos de la Biblia cuando dice el Señor, sé santo delante de mí. Santo quiere decir apartado de la maldad. No dice que las personas que creen en Dios no van a pecar, porque dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno, abogado tenemos. Pero si uno lee Isaías 1, dice, quita la iniquidad de tus actos de delante de mis ojos. Y la iniquidad, según aprendimos, es la continuidad y la práctica del pecado. De esos pecados justificados por el consciente, el inconsciente, el demonio y sus achichincles. Se justifica al no aceptar. No se puede ser santo, entonces Dios es un mentiroso. Pero la palabra dice, sea todo hombre mentiroso, Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice entonces? Para poder nosotros caminar. (17) Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es oro, no son relojes, no son coches, no son amantes, ni son 20 mujeres, ni 40 hombres, ni es pornografía barata de la que hay en el internet para los jóvenes dispuesta con un tic, ni es hechicería que ahora hasta
en la televisión sale el brujo, el hechicero pone su teléfono y te dice: yo te hago los trabajos que quieras. Todo eso está diseñado para que desobedezcas a la voz de Dios y después termines, dice el Señor, en los afanes de esta tierra, en la glotonería, en las borracheras, sin que nosotros veamos. Termino con esto, capítulo 8 de Corintios, dice el versículo 9. Primera de Corintios 8. Pero mirad, recuerda que dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ahí está el tropiezo del que yo te hablaba. ¿Por qué debes guardarte santo? Por ti, para salvarte, y por el otro, para que no se condene con tu hacer. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Otra vez comer. Total, pues le entra la comilona delante de la gente débil. Ahora imagínate, en cuestión de la profecía que nos anuncia nuestro Señor Jesucristo, de borracheras, glotonerías y afanes de esta tierra. La borrachera es algo muy delicado porque dice la palabra: todo me es lícito, pero ¿qué? No todo me conviene. Hay de aquel que le da vino a otro. El que es dado al alcohol es traicionero, dice Habacuc. Es una víbora de cascabel en tu mano, la borrachera, el alcohol. ¿Puedes tomar socialmente como siervo de Dios? No. ¿Por qué? Porque si alguien te ve a ti que conoces sentado en una pachanga con mariachis, se te va a echar para atrás. El débil puede tropezar. Aunque es permitido, no es ilegal. Pero, decía la palabra, no te pongas a negociar en los negocios de los hombres. No me salgas con que vas a ir a predicar a la cantina. No se puede, no se debe. Por lo que entonces, el versículo 14 dice, 13, perdón. Fíjate, aquí le puedes poner alcohol, le puedes poner lo que tú quieras, porque todo te es permitido. Pero aquí dice el apóstol: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Es permitido? Sí. El amor te lleva a esto, pero yo no lo haré jamás, porque no vaya a tropezar a alguien. Y aquí le puedes poner la chela, el vinito, el cigarrito, lo que tú quieras. Pero santo a Jehová, vía que este tiempo está bien torcido, es una demanda del Señor de nosotros. Si quieres ser alguien que siga intercediendo y que siga la orden de Dios que nos dio desde que llegamos al ministerio, seguir orando por nuestros hijos, los que perdimos cuando éramos impíos, por no hacer caso a la voluntad de Dios. La guerra no tan solo es reclamar tu tierra, la guerra es conservar tu tierra. Cada vez más vallado, cada vez más vallado, cada vez menos acceso a las tentaciones del mundo, aunque te quedes solo, aunque nadie te quiera ver, porque dice el Señor: no te quieren, porque a mí tampoco me quieren. Hermano, levantar obra
con este tipo de conducta, vemos que entonces, 1 Corintios 10, dice, no te ha sucedido ninguna tentación que no sea humana. Pero aquí, como la batalla no es contra carne ni sangre, es con el que te influencia a que satisfagas la carne, como dice Gálatas, y no estés en el Espíritu, como dice el Señor. No satisfagáis los deseos de la carne, entre ellas está la borrachera o no. ¿Cómo comienza la borrachera? ¿A poco la gente comienza metiéndose 10 litros de alcohol? No, comienzan con una copita. Pero esa víbora se va haciendo grande hasta que tiene suficiente veneno en las bolsas y de pronto la gente ya no puede dejar de beber. Y aparte, puede ser tropiezo, aunque esté permitido. La santidad, hermano, sin la cual nadie veremos a Dios, es de un estándar. Los evangelios diluidos, la gente que te dice que no se puede ser perfecto, que no se puede ser santo, cuando la Escritura dice lo contrario, no te está amando, te está diluyendo el evangelio. Pues es que ¿qué tanto es tantito? Total, ¿qué tanto es tantitito? Poca levadura leuda toda la masa. Pero hermano, el llamamiento de los derechos de un apóstol es este, por lo cual si el alcohol, si el cigarro, si la comida, si lo que sea le es ocasión a mi hermano de caer, yo no lo haré jamás. Amén. En la iglesia podemos hacer boliche con uno que caiga. Pueden caer los débiles. Y dice que nosotros debemos arropar a los débiles. Pero ¿cómo arroparlos si nos ven con un lenguaje que tiene varios matices? No se puede. Y sea como sea, o como dijera por ahí el capítulo 10 de Corintios, dice esto: no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Este es el ejemplo. Entre ellos lo que decía el pastor del mismo capítulo de Corintios, que él, para que veas que sí estamos en el mismo espíritu. Pero todo eso que les pasó está escrito para nosotros, para que no lo tengamos que pasar, sino para que lo veamos en la letra y digamos: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar, resistir al diablo y huirá de ti. Yo me he estado muriendo de ganas de decir maldiciones y sé del poder del Espíritu Santo para callar mi boca y decirle al Señor: renuncio, y no hablar. Digo: Señor, qué poderoso eres. Este poder es el que te va a ayudar cuando se te antoje pecar, porque el demonio te diga: no es cierto, no se puede ser santo, tú eres un ser humano, que estás expuesto. No es cierto, me acaba de decir el Señor: no te hagas negocios con los hombres. Gloria a Dios. Tu negocio es con Dios, con el Espíritu Santo y con tu santidad,
que es lo único que te va a permitir salvar tu vida para vida eterna. No te dejes manipular por el hombre. Nadie es más poderoso que Cristo. Y es el único que nos ama. El único que no nos va a traicionar, el único que no nos va a fallar y el único que nos va a salvar para estar con Él por la eternidad. Amén. Amén. Inclina tu rostro, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la palabra de nuestro hermano Israel, por la vida de mi esposa, por la vida de Fernando, por la vida de Argelia, Señor, por mi vida. Ayúdanos a que esta palabra sea práctica diaria, que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, que el reino del cual vino la sangre que nos ha limpiado de pecado, el reino nos ha limpiado con sangre real. No es sangre animal, Señor. Es sangre de la realeza del reino de Dios. Por lo tanto, confesamos hoy ser parte de tu reino. Vivamos lo que vivamos. Venga quien venga y cuantos vengan. Nadie es más poderoso que tú, Señor. Bendícenos, Padre. Nuestro compromiso de estar parados acá es caminar, ser dignos del alimento sólido que está destinado a aquellos que tienen los 5 sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal, aquellos que van a derribar los argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios y que van a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que esa sea, Señor, nuestra doctrina, nuestras armas, obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. Y entonces podremos echar fuera al demonio, porque no tendrá nunca más ni parte ni suerte. No tienen ni suerte ni parte en nuestra vida. Hemos renunciado y hemos sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Por lo tanto, donde nosotros vayamos, el demonio tiene que huir. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo esto. Amén.